3. ¿Cómo están? ¿Bien? Imagino que pudieron descansar un poco y que van a aprovechar el día soleado un poco. Vamos a continuar con el libro de Romanos capítulo 3. Pensando en la siguiente idea: si fuera tan fácil, no habría necesidad de explicación. Si fuera tan sencillo, ¿por qué es que hay que volverlo a explicar? Si es que fuera realmente fácil, entonces, ¿por qué la necesidad de la justificación? Y es que pensemos anteriormente haber explicado Pablo tan explícitamente, con detalles tan minuciosos, concluye en el párrafo anterior que la única función de la ley es el conocimiento del pecado. Tal como lo dice explícitamente, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿sí? Anteriormente ya Pablo ya había mencionado el tema de la justificación, lo que se va a venir a partir del versículo 21, ya había mencionado el gran poder de la justicia, todo lo que conviene refiere al justo juicio de Dios y a la apelación de los aparentes justificaciones de parte de los judíos, pero Pablo nuevamente volviéndolas a explicar la justificación, pero ahora desde otra perspectiva, como desde el otro lado de la cara de la moneda. En consecuencia de haber explicado la importancia de la ley y su única función, esta cura, refiriéndonos a la justificación, no lo podía dar el termómetro, ¿sí? Si uno utiliza un termómetro, realmente solo va a evidenciar que tiene fiebre, pero el termómetro no va a dar la cura para la fiebre. Tampoco si nos observamos al espejo vamos a detectar que hay impurezas físicas, pero el espejo no va a proveer limpieza. Es así entonces como la ley no provee tanto limpieza como una cura hacia la fiebre. Solo mediante la justificación en Cristo es que podemos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, tal como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora acá en el versículo 21, Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a orar para tener en mente, si fuera tan fácil, no habría necesidad de explicación. Padre Celestial, Dios amado, Señor, gracias por los hermanos presentes. Pedimos tu bendición por lo que se va a compartir, Señor, que sea siempre para tu honra y gloria. Pedimos que lo que se presente sea siempre de acuerdo a tu palabra, Señor, y no opiniones personales. Ayúdanos a confrontarnos con tus palabras y a corregir las actitudes que tenemos mal, Señor. Pedimos tu bendición para este momento, en tu nombre amado. Amén. Ahora, ¿cuál es la idea del versículo 21? ¿Sí? Esta declaración legal que era hecha hacia los acusados, estos pecadores vil, inertes, gentiles, perros, es que se ha manifestado, se ha hecho evidente y no hay forma de ocultarlo, y a su vez hay testigos. Para mencionar algunos versículos en referencia, 1 Corintios 1:30, refiriéndonos a todo el gran proceso de justificación. 1 Corintios 1:30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Ahora, si pensamos por un momento en otras culturas, vemos que ellos tienen diferentes entidades, diferentes dioses, diferentes seres sobrenaturales que velan aparentemente por el bienestar de la sociedad de dicha cultura, pero solo les proveen, entre ellos, entre comillas, un momento de prosperidad, un momento de tranquilidad frente a las guerras, un momento de prosperidad en la cultura ganadera, un momento de acá 10 años, y eso bajo los propios términos de los dioses.
yo te voy a proveer para esto, pero lo otro arreglate. En cambio acá Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Un paquete completo y totalmente hecho gratuito a los creyentes. Esa declaración legal de justificación que se hizo manifiesta y que se hizo evidente, pero no solamente el hecho de decir, bueno, me entregas el paquete, se ha manifestado, se ha hecho evidente la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Sí? No solamente es el hecho de decir, bueno, que Dios nos entregue, por ejemplo, el florero con la planta, ahí está. No solamente es el hecho de decir, te lo presento, sino que hay testigos visibles que aprecian y que dicen, este es el plan completo de la salvación hecho hacia ustedes creyentes, estos testigos, la ley y los profetas, tal cual lo citaba Jesús mismo en Juan 5:46. Juan 5:46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. No hay forma de ocultar ni negar el gran poder, la justificación de Dios. Algo que realmente ya está explícito y es en consecuencia de la ley. ¿Sí? Ahora, si bien parece que es como algo totalmente, tal como menciona ahí, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, no lo pensemos como dos cosas totalmente separadas. Este libro va a representar la ley de Dios y este libro va a representar la justicia de Dios. Uno podría llegar a equivocarse y a decir, se ha revelado por un lado la ley y por otro lado la justicia de Dios. Algo totalmente aparte, algo que no tiene nada que ver el uno con el otro. Eso se puede llegar a transgiversar y pensar que es así. Cuando en realidad se refiere explícitamente, de un lado está la justicia de Dios y del otro lado está la ley de Dios. Las dos caras de una moneda, explicitando obviamente la justicia de Dios. Mejor dicho, la justificación de parte de Dios. Y esto es un error que se puede llegar a cometer si uno lo estudia muy por encima, pero realmente la ley de Dios y la justicia de Dios son las dos mismas caras, son las dos caras de una moneda. Esto es hecho evidente, no hay forma de ocultarlo, fue testificado. No solamente, y la idea de testificado frente a un juicio es que no hay solamente testigos visibles que aprecien el acto del momento del juicio, sino que dan a conocer, cuentan lo sucedido con todos los detalles posibles. ¿Sí? Y esto es lo que sucede justamente en un juicio de Dios. Testifican a favor, en este caso, mejor dicho, testifican a favor de la justificación de Dios. Esto es lo que se explica, lo que quiere decir en el versículo 21. Esta declaración legal no fue un invento más de Pablo, mejor dicho, no la inventó, fue predicha hace mucho tiempo atrás por los leyes y los profetas. Y los judíos, los maestros de la ley, no querían reconocerla. En Isaías menciona, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Eso está escrito de los profetas. Entonces Pablo no está contradiciendo ni la Biblia ni está diciendo algo nuevo. Dice que la justicia es revelada desde el Antiguo Testamento. Esta justicia, según el versículo 22, viene solamente por un único medio. La justicia de Dios
por medio de la fe en Jesucristo. Este es el único canal, la única vía, la única forma en que podemos llegar a justificarnos delante de Dios. La justicia por medio de la fe. Y es para todos los que en Él creen. Tito 2:11 lo menciona en forma más ilustre, más precisa. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos los que creen. Obviamente, esto solamente a los que creen en Él. No es, uno puede llegar a pensar y a transgiversar a una persona no creyente y decir, bueno, si Dios murió por todas las personas, entonces ya tengo el cielo ganado porque soy un hijo de Dios, creación de Él. No tengo por qué preocuparme por ir a la iglesia. Total, Él le entregó a su hijo y ese es el regalo que dio a la humanidad. Y es verdadero. Jesús en sí dio a su hijo unigénito en la cruz, pero no es propio de cada uno hasta que uno lo acepte. Este es el regalo que presenta Jesús. Pero depende de cada uno si lo acepta el regalo o no. Y eso es lo que se tiene que comprender. Mejor dicho, toda persona incrédula, que sí hay un regalo, pero es solamente apropiado si esa persona lo acepta. Por medio de la fe en Jesucristo, porque no hay diferencia. El versículo 23, uno de los versículos más conocidos en cuanto al plan de salvación, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay una gran necesidad del Evangelio y es universal, así como la culpabilidad del hombre es universal. Ningún hombre escapa de estar exento del castigo de Dios. Y podríamos, más adelante lo vamos a ver un poco mejor, pero pensemos que en la Biblia en ningún momento se menciona explícitamente Cristo perdona el pecado. Sí, después lo vamos a ver en más detalle, pero es algo muy curioso. Pero bueno, volviendo al versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si uno tiene dudas sobre qué es en sí el pecado, 1 Juan 3:4 da una definición muy clara. Vamos a ver varios versículos rápidamente. 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Santiago 4:17 también da otra definición muy clara y explícita en cuanto al pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Romanos 14:17, otra definición muy clara y explícita, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Romanos 14:23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Volviendo a 1 Juan 5:17, toda injusticia es pecado. Y también en el libro de Proverbios da otra definición en cuanto a lo que es el pecado, Proverbios 24:9. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres es escarnecedor. Como les había mencionado, si bien tienen connotaciones similares, pero por un lado están los pecados específicos de cada individuo y por otro lado está el pecado general por el cual es condenado todo hombre delante de Dios. Acá en el versículo 23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
todos fuimos echados, todos fuimos despojados. No hay forma de que bajo nuestros propios términos pudiésemos haber alcanzado la gloria de Dios. Volviendo a la idea de los pecados y del pecado, si recordamos uno de los versículos en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados. Pero la Biblia jamás menciona que Él perdona nuestros pecados, ¿sí? En lugar de ello, tal como menciona Romanos 8:3, condena al pecado en la carne. Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es por eso que se menciona con tanta redundancia, una vez entregada la salvación, una vez completada en sí uno mismo que confió en Cristo como su Salvador y dice, ya no necesito la iglesia, puedo vivir la vida como yo quiera. Él sigue siendo un pecador justificado, ¿sí? Pero ya no puede gozar de la total gracia que es dada a los hijos de Dios. Y si bien este tema presta para mucho detalle en cuanto a diferentes doctrinas y enseñanzas que se pueden dar por ahí, pero en sí todos fuimos echados de la gloria de Dios desde que Adán pecó. Y no hay forma bajo nuestros propios términos que nos podamos justificar. Pero en consecuencia, de forma, Pablo siguiendo el hilo en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y acá vamos a ver varios aspectos en cuanto a la salvación, sobre tres temas: la justificación, la redención y la propiciación. Volviendo a leer el versículo 24 y el 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En sí pensemos la justificación con el contexto que estaba dando Pablo más anteriormente en cuanto al justo juicio de Dios. Es la imagen en sí de un tribunal donde se están acusando a todos donde se están presentando los cargos contra los acusados y diciendo, sí, es culpable. Pero esta justificación da un fuerte énfasis, siendo justificados gratuitamente. No es solamente decir, estás declarado legal, sino que ya fueron pagados los cargos, no tenés que pagar ni el abogado, los testigos están a tu favor, dándonos la idea de que todo es de Dios. No hay nada de nosotros por lo cual nos podamos justificar. Es esta la justificación gratuita. La redención es en sí la imagen de un mercado de esclavos. En 1 Corintios 6:20 menciona porque habéis sido comprados por sangre. En sí la idea de la propiciación también, como se menciona en el versículo 25, es una imagen del mundo de la religión, apaciguando a Dios mediante el sacrificio. ¿Sí? Nótese cómo Pablo toma imágenes del mundo contextual presente en el cual está escribiendo y las apropia para la iglesia en Roma, una iglesia que no tenía una cultura en sí propiamente definida, sino que era una mezcla de diferentes culturas y que conocían a la perfección diferentes detalles de estos términos legales: justificación, redención y la propiciación. En sí, la justificación resuelve el problema de la culpabilidad delante del hombre, ante un Dios juez justo, mas Dios es el juez justo, este humilla y al que le enaltece, Él hace llover sobre justos e injustos. En sí, en ese momento explícito durante la condenación, durante el justo juicio de Dios, nosotros ya estábamos declarados culpables. Pero cuando Dios resuelve el caso, dice, no, vos fuiste justificado. Ya no hay forma de que puedas sentirte culpable.
Ya no hay forma de que puedas sentirte miserable frente a los pecados que uno está cometiendo. Es esta la idea de la justificación. Ya no hay persona culpable delante de Dios si uno es justificado de parte de Dios. La redención resuelve el problema del hombre en cuanto a su esclavitud del pecado. Juan 8:34, Jesús acusando a los diferentes maestros en esos tiempos les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, en el versículo 44, pero más antes, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y la propiciación resuelve el problema de ofender a nuestro Creador. Ese término religioso para diferentes naciones. Y Él es la propiciación de nuestros pecados según 1 Juan. Pero también recordemos la idea de cómo literalmente Jesús pasó, mejor dicho, el ángel pasó por alto en Éxodo 12, en la Pascua, cuando realmente el pueblo de Israel y la nación de Egipto pasaron por la 10ª plaga, y la única forma de salvar a los primogénitos era pintando los dinteles de las casas con la sangre de un cordero puro y sin mancha. Y eso también fue enseñada a Rahab la ramera en Josué capítulo 2. Estas 3 imágenes que relatan en sí el paquete universal de parte de Dios en cuanto a la salvación. No solamente te entrego, mira, te muestro este lindo paquete, esta es la salvación, sino que te la muestro con lujo de detalles, con imágenes diversas ilustrativas, para que realmente te sientas libre de toda condenación y culpabilidad que está en contra tuya. Pero la propiciación menciona el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En sí fue Dios quien inició la obra, Dios Padre. Fue un acto benévolo en el plano universal de Dios, viendo la necesidad del hombre vil pecador. Él fue quien inició la obra para la salvación hacia nosotros. El Antiguo Testamento fue un tiempo de paciencia, aproximadamente 4000 años, donde Dios, si bien castigó a la humanidad en diferentes momentos, pero en ningún momento la extinguió, en ningún momento las entregó al lago de fuego. No cayó el juicio en su totalidad, pero al llegar el tiempo de Dios, cuando nació, tal como menciona Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando en sí Dios, mejor dicho Jesús, tomó sobre sí nuestros pecados, desató toda la furia acumulada sobre sí, Dios mismo, y la cargó sobre su propio Hijo. Estas 3 imágenes que eran tan comprendidas por esos creyentes romanos, que si bien prestan a diferentes perspectivas en cuanto al plan de Dios y la justificación y la salvación, diversos términos similares, pero realmente ilustran todo lo que Dios hizo de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En sí pensemos que son 2 diferentes personas para entenderlo un poco mejor. Una persona que puede llegar a ser justo y otra persona que puede llegar a justificar, ¿sí? Una persona declaradamente justa, como si fuese realmente un juez justo, y otra persona que, bueno, yo lo declaro inocente o culpable. Son 2 personas diferentes, para entender bien este versículo. Pero es fácil en sí ver cómo alguien solamente puede ser justo. Simplemente manda a todo el pecador al infierno, como lo haría un juez justo, y ahí se termina la historia. Y por otro lado también es fácil ver cómo es alguien el que justifica.
simplemente para decir al culpable, yo te declaro perdonado. Todos ustedes son declarados no culpables. Como dos personas totalmente diferentes, según el versículo 26, si uno los llega a tomar por separado. Pero ahí está, volviéndolo a leer, con la mira a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Solamente Dios Padre, tomando la personalidad de Dios Padre como Dios juez justo, toma la posición de decir, yo te declaro inocente. No solamente sos pecador, arreglate. Sos inocente, arreglate. Sino que las dos mismas personas, en conjunto y en armonía, de que ambos puedan ser justificados de parte de Dios. Es esta la gran justicia de parte de Dios, que obviamente es únicamente y solo por medio de la fe. Volviendo a la idea de la premisa, si fuese tan fácil, no habría necesidad de explicación. Si fuese tan fácil, cada una de las personas presentes en sí podrían comprar la salvación. Si fuese tan fácil, Pablo no tendría que estar volver a mencionar el tema de la justificación. Tal como cierra el versículo 26, con la mira a manifestar en este tiempo su justicia, la justicia de parte de Dios, pero no solamente en el tiempo presente, sino hasta que Cristo venga. Y en esa justificación de parte de Dios es que los creyentes podemos disfrutar y decir, gracias Pablo porque nos vuelves a explicar con tanto detalle y paciencia en cuanto a la justificación. Y gracias a Dios que la provee gratuitamente, tal como menciona el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo más exhaustivos en la palabra por su gracia, en el término griego viene del caris, que sería como el carisma, las almas caritativas, lo que se provee en diferentes campañas de diferentes denominaciones, y es la idea de dar gratuitamente, pero no es la idea, esto me costó algo, sino que es la idea, es tuyo, no es mío, es tuyo. Es esta la idea de la gran justificación de Dios, que no es de nosotros, sino solamente de Él, y que es obsequiada y a su vez tiene que ser obtenida por cada persona voluntariamente. Es esta la idea que presenta hasta acá Pablo en cuanto a la justificación. Después vamos a ver el cierre en el capítulo 3. Pero volviendo a la idea principal, si fuese tan fácil, no habría necesidad de volverlo a explicar. Y Pablo lo vuelve a explicar porque es un tema que a las personas más científicas, más que buscan entender todo en términos científicos, les cuesta entender. Pero a su vez Pablo toma la paciencia para explicarlo en diferentes contextos inmediatos para que toda la cultura romana lo pueda llegar a comprender y a decir, sí tiene sentido lo que está diciendo, sí tiene sentido que esta justificación no es parte mía, sino solamente de parte de Dios. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, Dios amado, Señor, gracias por estar en tu iglesia, gracias por esta justificación que es gratuita y que solo viene por parte tuya. Y solo hay una forma por la cual podemos llegar a entrar en dicha justificación, es por medio de la fe. Ayúdanos a comprenderla, a apreciarla y a respetarla, Señor, sabiendo que te costó
de la muerte en la cruz. Pedimos tu bendición por lo que se compartió en tu nombre amado. Amén. Cerramos la conclusión, la transmisión.